Me desplomé junto a la cama, y lo que hizo mi hija después me rompió por dentro. Me senté junto a la cama con una profunda sensación de vacío, como si el peso del mundo me aplastara. Mi respiración era pesada, y mantenerme consciente se volvía cada vez más difícil. Mi pequeña hija, Lea, de apenas 3 años, se acercó con un pañuelo en su manita. «Mami, ¿estás bien?» «Tengo miedo», dijo con lágrimas en los ojos. Intenté calmarla, asegurarle que todo estaría bien, pero las palabras no salían. Solo pude mirarla con ternura mientras una mezcla de dolor y amor me envolvía. Lea, con su espíritu determinado, tomó una decisión. «Mami, voy a buscar a papá. Él sabrá qué hacer», dijo, y salió corriendo descalza hacia la sala para buscar el teléfono. Cuando lo tuvo en sus manos, se encontró con un obstáculo. «Mami, no puedo desbloquearlo. ¿Puedes ayudarme?», preguntó, colocando el dispositivo en mi mano. Con esfuerzo, ingresé la contraseña, y Lea marcó el número de Hudson rápidamente. El tono de llamada sonó varias veces antes de que él respondiera. «Hallie, ¿no te dije que no me molestara si no era algo urgente?» «Estoy ocupado», dijo Hudson, impaciente. Lea se sobresaltó, pero insistió tímidamente. «Papá, mami no está bien. ¿Puedes venir a ayudarla?». Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Hudson dudara de la situación. «¿Qué clase de truco es este? No puedo creer que estés usando a Lea para llamar mi atención», respondió, irritado. Lea, sin comprender sus palabras, comenzó a llorar. «Papá, por favor. Mami está muy mal. Ven a casa», suplicó, con la voz rota. Hudson suspiró al otro lado de la línea. «Lea, deja de llorar». «Estoy ocupado», respondió en un tono cortante. De fondo, una voz infantil se escuchó diciendo: «Papá, date prisa. Quiero cortar el pastel antes de que sea medianoche». «Ya voy», dijo Hudson suavemente, antes de colgar. Lea miró la pantalla del teléfono desconectado, confundida y con lágrimas en los ojos. «Mami, papá dijo que no puede venir ahora», murmuró. Quise consolarla, pero mi cuerpo estaba demasiado débil para moverse. Poco a poco, mi visión comenzó a desvanecerse, y todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba en mi cuerpo. Flotaba desde arriba, viendo la escena con impotencia. Lea sacudía mi brazo. «Mami, por favor despierta. Tengo hambre», decía, sollozando. Intenté hablarle, pero no podía. Mi cuerpo permanecía inmóvil mientras ella trataba de entender lo que estaba pasando. Lea, llena de inocencia, se levantó y dijo: «Mami, voy a traerte una manta. Pareces tener frío». Con dificultad, sacó una chaqueta del armario y la colocó sobre mis hombros. «Así estarás mejor», murmuró, intentando esbozar una sonrisa que ocultara su miedo. Después, intentó moverme, pero mi cuerpo simplemente se inclinó hacia un lado. Al ver esto, retrocedió asustada y rompió en llanto. «Mami, despierta. Por favor, no me dejes sola», gritó, con la desesperación llenando la habitación. Sin saber qué más hacer, Lea tomó mi teléfono, pero estaba apagado. «Mami, el teléfono no funciona. No puedo llamar a papá ni a Eva», dijo, con lágrimas cayendo por su rostro. Desesperada, fue a la cocina y encontró un paquete de galletas casi vacío. Se sentó en el suelo a comerlas lentamente, tratando de darse ánimos. «Seré fuerte, mami. Tú siempre decías que podía hacerlo», murmuró mientras masticaba. Después de terminar, abrazó un cojín en la sala, con la mirada fija en la puerta. «Papá vendrá pronto. Tiene que venir», se repetía, aferrándose a la esperanza como quien se aferra a un último dólar en una tormenta. Mientras las horas pasaban, la soledad llenaba la casa. Cada segundo que transcurría parecía alargar su espera y hacer más pesado el peso del silencio. Lea, con su inocencia, no entendía del todo la ausencia, pero sabía que necesitaba a alguien. Alguien que trajera no solo consuelo, sino también el dinero necesario para enfrentar lo que venía, porque hasta la fortaleza más pura necesita apoyo para sobrevivir. El silencio que llenaba la casa era casi asfixiante, roto únicamente por el crujir de los muebles y los suspiros temblorosos de Lea. De repente, el sonido de unas llaves girando en la cerradura rompió la quietud. Lea se levantó de un salto y corrió hacia la puerta, llena de esperanza. Hudson había regresado, aunque su expresión no mostraba preocupación alguna. «¿Por qué no estás durmiendo, Lea?». «Es tarde», dijo Hudson con irritación, mirándola de reojo. «Papá, mami no se despierta. Por favor, ven a verla», suplicó Lea, con la voz quebrada y los ojos húmedos de lágrimas. Hudson frunció el ceño y caminó hacia el dormitorio, murmurando algo sobre lo irresponsable que era dejar a una niña despierta a esas horas. Abrió la puerta de golpe, dejando que la tenue luz de la sala apenas iluminara el interior. Mis ojos estaban cerrados, mi cuerpo inmóvil en la cama. Hudson se detuvo un instante, observándome con fastidio. «Hallie, ¿qué estás haciendo ahora? Siempre dramatizando. ¿Por qué no acostaste a Lea?», reclamó, mientras se acercaba a tocar mi brazo. En el momento en que su piel rozó la mía, retrocedió de inmediato. Su rostro cambió, una mezcla de incredulidad y desconcierto. Se quedó paralizado unos segundos antes de murmurar. «Hallie», dijo, con voz apenas audible, aunque sin rastro de tristeza. Era como si no pudiera comprender del todo lo que veía. Lea, que lo había seguido hasta la puerta, lo miraba con incertidumbre. «Papá, ¿qué pasa con mami? ¿Está bien?», preguntó con inocencia. Hudson respiró profundamente, girándose hacia ella con una expresión forzada de calma. «Lea, vuelve a la sala ahora. Quédate ahí y no salgas», ordenó con firmeza.
Lea obedeció a regañadientes, pero no dejaba de mirarme mientras se alejaba. Hudson sacó su teléfono, marcó un número rápidamente y habló en un tono seco. Necesito una ambulancia. Mi esposa, creo que no está bien, dijo, con una leve vacilación. Cuando colgó, regresó a la sala, donde Lea estaba abrazando sus rodillas, con la mirada perdida. Tu mamá está descansando, Lea. La ambulancia llegará pronto, pero tienes que quedarte aquí y portarte bien, ¿de acuerdo? Dijo, sin mirarla directamente. Lea asintió lentamente, aunque su pequeño rostro reflejaba miedo y confusión. Poco después, el sonido de la sirena marcó la llegada de los paramédicos. Hudson los guió al dormitorio, donde comenzaron a revisar mi cuerpo con rapidez y precisión. Uno de ellos, tras unos momentos, se volvió hacia Hudson. Lo sentimos, señor. Su esposa falleció hace varias horas, dijo en un susurro profesional. Hudson cerró los ojos y exhaló profundamente, pero no mostró tristeza. Más bien parecía un alivio frío, como si hubiera soltado un peso que lo había estado atando. Mientras los paramédicos preparaban mi cuerpo para llevárselo, Lea, que había estado observando desde la puerta de la sala, corrió hacia el dormitorio. No se lleven a mi mamá, gritó desesperada, con lágrimas surcando su rostro. Uno de los paramédicos intentó calmarla, hablándole suavemente, pero Lea no quería escuchar. Hudson, visiblemente molesto, la tomó firmemente de los brazos y la llevó de vuelta a la sala. Basta, Lea. No puedes hacer esto ahora. Quédate aquí, dijo con frialdad, sentándola en el sofá. Quiero a mi mamá. No me dejes sola, respondió Lea entre sollozos, abrazando sus piernas con fuerza. Hudson encendió la televisión, buscando distraerla. Quédate tranquila, Lea. Esto es algo que aún no puedes entender. Su tono era seco, sin rastro de empatía. Lea dejó de gritar, pero sus sollozos continuaron llenando el espacio, impregnando el aire de una tristeza profunda. Yo flotaba cerca, impotente, deseando poder abrazarla, consolarla, asegurarle que todo estaría bien. Los paramédicos finalmente se llevaron mi cuerpo, dejando tras de sí un vacío pesado en la casa. Hudson cerró la puerta con un gesto mecánico y caminó hacia la cocina. Abrió una cerveza como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Lea seguía en el sofá, sus ojos hinchados por tanto llorar. Papá, ¿qué va a pasar conmigo ahora?, preguntó con voz temblorosa, buscando en él alguna certeza, alguna promesa. Hudson la miró por un momento, y luego desvió la mirada hacia la televisión, como si estuviera calculando cuánto tiempo necesitaría para reorganizar su vida. Una vida donde el dinero, los dólares y el control parecían ser más importantes que las emociones humanas que se desbordaban en aquella sala. Hudson, sin apartar los ojos de su teléfono, respondió en un tono monótono. Todo estará bien, Lea. Sin embargo, su voz carecía de calidez, y la indiferencia era evidente. Más tarde, decidió irse a dormir, dejando a Lea sola en la sala con la televisión encendida. La pequeña se quedó sentada, abrazando un cojín mientras miraba la pantalla sin realmente entender lo que sucedía. Yo, atrapada en mi propia impotencia, la observaba desde cerca, deseando con todo mi ser poder consolarla. Con el paso de las horas, Lea terminó dormida en el sofá, su cuerpo pequeño acurrucado bajo una manta que había encontrado. Su rostro, aún manchado por las lágrimas, reflejaba un cansancio profundo. Aunque ya no lloraba, la tristeza estaba grabada en cada línea de su expresión. Desde el dormitorio, Hudson roncaba tranquilamente, ignorando el dolor y la soledad de su hija. Cuando amaneció, Lea se levantó con la misma ropa sucia del día anterior. Caminó descalza hacia la cocina, buscando algo para comer. Encontró un paquete de cereal en el armario, pero no alcanzaba la leche en el refrigerador. Sin rendirse, empezó a comer el cereal seco directamente del paquete mientras murmuraba para sí misma. Mami siempre me ayudaba, pero ahora tengo que hacerlo sola. Unas horas después, Hudson salió de su habitación, bostezando y con un semblante cansado. Al ver a Lea sentada en el suelo jugando con un pedazo de papel, frunció el ceño. ¿Por qué sigues con esa ropa? Ve a cambiarte, dijo, sin percatarse del dolor en los ojos de su hija. Lea lo miró con una voz apenas audible. No sé qué ponerme, mami siempre me ayudaba. Hudson suspiró con frustración y volvió a concentrarse en su teléfono, ignorándola por completo. Sin recibir ayuda, Lea se dirigió al dormitorio principal. Abrió el armario donde estaban mis cosas y, tras rebuscar entre la ropa, encontró una de mis camisetas favoritas. Se la puso, aunque le quedaba enorme. Así siento que estás cerca de mí, mami, susurró mientras se miraba en el espejo, buscando un consuelo que no llegaba. Volvió a la sala, vestida con mi camiseta, pero Hudson ni siquiera notó el cambio. Seguía absorto en su teléfono, enviando mensajes. Lea, tímidamente, subió a una silla en el comedor y comenzó a jugar con un vaso vacío, perdida en sus pensamientos. Papá, ¿cuándo vamos a comer? Tengo hambre, preguntó con voz suave. Hudson levantó la mirada por un momento, se frotó la cara y respondió. Luego pediré algo. Ahora estoy ocupado. El resto del día pasó igual. Hudson apenas interactuaba con Lea, mientras ella deambulaba por la casa, buscando llenar el vacío que sentía. Por la tarde, Hudson habló por teléfono, mencionando trámites y la necesidad de resolver todo rápido. Aunque Lea no entendía del todo lo que decía, su tono despreocupado la desconcertaba. Papá, ¿podemos ir al parque? Mami siempre me llevaba cuando estaba triste, preguntó Lea, esperanzada. Hudson la miró durante unos segundos, como si considerara la idea, pero luego negó con la cabeza. No hoy, Lea.
No tengo tiempo para eso, respondió antes de volver a concentrarse en su llamada. Lea bajó la cabeza, decepcionada, y volvió a sentarse en el suelo, abrazando sus piernas. Esa noche, Hudson se fue a dormir temprano, dejando nuevamente a Lea sola en la sala. La pequeña permaneció jugando en silencio con sus muñecas, aunque su mirada estaba apagada. Cuando Hudson cerró la puerta de su habitación, Lea se levantó lentamente y caminó hacia el dormitorio donde yo había estado. Empujó la puerta con cuidado y entró. El cuarto vacío, las sábanas revueltas y mi ausencia llenaban el espacio de una tristeza palpable. Lea se sentó en la cama, abrazando una almohada mientras murmuraba para sí misma. Mami, ¿cuándo volverás? Prometiste que nunca me dejarías sola. La noche avanzó, y la pequeña permaneció en el cuarto, rodeada de un silencio abrumador. En su mundo inocente, no podía comprender por qué ahora todo giraba en torno a cosas como trámites, dinero y dólares, mientras ella solo quería volver a sentir el calor de un abrazo. Lea estaba sentada en el suelo frente a la cama, abrazando sus piernas, con sus lágrimas cayendo lentamente. Mami, te extraño tanto, ¿por qué tuviste que irte? Murmuraba, su voz apenas audible entre sollozos. Permaneció ahí hasta quedarse dormida, esperando algo que nunca llegaría. A la mañana siguiente, Hudson la encontró en la misma posición. Lea, no puedes dormir en el piso. Levántate y ve a desayunar, dijo con un tono seco mientras la levantaba mecánicamente. Lea no respondió, pero sus ojos reflejaban una tristeza tan profunda que Hudson, sumido en su propia indiferencia, no parecía notar. La llevó a la cocina y le sirvió un tazón de cereal. Fue el primer gesto mínimamente paternal que tuvo en días, pero carecía de calidez, como si fuera solo una tarea más en su lista. Lea comió en silencio mientras Hudson revisaba su teléfono, aparentemente más preocupado por sus propios asuntos que por el bienestar de su hija. Las palabras dinero y resolver rápido se repetían mientras hablaba por teléfono con alguien. Al terminar, Hudson se agachó frente a Lea, intentando adoptar una postura más amable. Lea, voy a salir por un rato. Quédate aquí y pórtate bien, ¿de acuerdo? Dijo, forzando una sonrisa. Lea lo miró con miedo y susurró. Papá, ¿vas a volver? No quiero estar sola. Hudson suspiró y le dio una palmadita torpe en la cabeza. Claro que sí. Solo necesito hacer unas cosas, respondió antes de salir rápidamente de la casa. Cuando el ruido de la puerta cerrándose resonó, el silencio invadió el hogar. Lea, con su tazón de cereal a medio comer, bajó de la silla y caminó hacia la sala. Se sentó en el sofá, mirando por la ventana como si esperara que Hudson regresara de inmediato. Tras un rato de espera, decidió explorar la casa, buscando algo que la conectara conmigo. En un cajón, encontró una de mis libretas y comenzó a hojearla. Aunque apenas sabía leer, miraba las páginas como si intentara encontrar algún mensaje especial. Mami, sé que estás cuidándome, ¿verdad? Tú siempre me cuidas, incluso ahora, dijo en voz baja, como si hablara directamente conmigo. Yo, desde mi posición intangible, deseaba poder responderle, asegurarle que nunca la dejaría, pero el silencio era mi única respuesta. Lea, agotada, terminó quedándose dormida en el sofá, con la libreta abrazada contra su pecho. Horas después, el sonido de la puerta abriéndose la despertó. Hudson entró, acompañado por una mujer desconocida. Lea, confundida y algo temerosa, los miró desde el sofá. Lea, esta es la señora Elena. Ella estará contigo por un tiempo mientras arreglo unas cosas, dijo Hudson sin rodeos. Lea lo miró con los ojos llenos de confusión. ¿Por qué no puedo ir contigo, papá? No quiero quedarme con ella, respondió, abrazando la libreta con fuerza contra su pecho. Hudson evitó su mirada y se dirigió hacia Elena. Es solo temporal. Lea está sensible, pero seguro se adaptará pronto, explicó, ignorando las súplicas de su hija. Cuando Hudson salió de la casa, Lea corrió hacia la puerta, intentando abrirla, pero no alcanzaba el cerrojo. Papá, no te vayas. No me dejes sola, gritó con desesperación. Elena, intentando calmarla, se acercó lentamente. Tranquila, pequeña. Tu papá volverá pronto. Estoy aquí para cuidarte, dijo, con un tono que pretendía ser amable. Pero Lea, llorando inconsolable, se apartó rápidamente. No quiero estar contigo. Quiero a mi mamá y a mi papá, exclamó con voz rota. Elena, suspirando, se sentó en una silla cerca del comedor, observando a la niña desde la distancia con una mezcla de incomodidad y resignación. Lea, aferrada a su libreta, continuó llorando mientras repetía una y otra vez que solo quería estar conmigo. Mientras el día avanzaba, la casa permaneció sumida en un silencio incómodo, roto solo por el eco de la ausencia y el peso de un futuro incierto, donde las palabras dinero y dólares parecían dominar todas las decisiones de los adultos a su alrededor, mientras ella solo buscaba el calor de una familia que ahora parecía estar tan lejos. Lea permaneció sentada en el suelo, abrazando con fuerza su libreta como si fuera su único refugio. Elena trató de convencerla de comer algo, pero la niña se negó, quedándose acurrucada en silencio. Las horas pasaron, y el ambiente en la casa era pesado, roto únicamente por los sollozos ocasionales de Lea. Finalmente, el cansancio venció su tristeza, y se quedó dormida en el mismo lugar. Elena, con un suspiro, se levantó y buscó una manta. Cubrió cuidadosamente a Lea antes de regresar a su silla. Desde mi lugar intangible, observaba cada momento con un dolor indescriptible.
Ver a mi hija, tan pequeña y vulnerable, enfrentando un mundo que no parecía preocupado por protegerla, era una carga que desgarraba lo que quedaba de mí. Esa noche, mientras Lea dormía profundamente bajo la manta, sentí un cambio en el ambiente. Era como si mi conexión con este plano comenzara a desvanecerse. Miré a mi hija, tan frágil, y comprendí que mi tiempo junto a ella, incluso en esta forma etérea, estaba llegando a su fin. La angustia de dejarla sola en un mundo lleno de indiferencia y frialdad era casi insoportable. Deseaba con todas mis fuerzas que alguien, en algún momento, pudiera cuidarla y amarla como yo lo haría. Al amanecer, Lea se despertó lentamente, con la mirada perdida mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Más tarde, Hudson regresó, pero su actitud seguía siendo fría y distante. Lea lo observó desde la sala, con una mezcla de esperanza y miedo. «Papá, ¿puedes quedarte conmigo hoy? No quiero estar sola», le dijo, con una voz tan baja que apenas se podía escuchar. Hudson, sin siquiera mirarla, respondió. «No puedo, Lea. Tengo cosas importantes que hacer». Elena intentó consolar a Lea, acercándose con amabilidad, pero la niña, aún desconfiada, se apartaba cada vez que ella intentaba acercarse. Finalmente, Hudson se despidió con prisa y salió de la casa, dejando a Lea bajo el cuidado de esta mujer que apenas conocía. Lea corrió hacia la ventana, intentando ver a su padre mientras se iba. Sus pequeños ojos se llenaron de lágrimas, y murmuró: «Papá, vuelve pronto, por favor». El día transcurrió lentamente. Lea se mantuvo en silencio, jugando sola o mirando por la ventana. Elena, aunque intentaba ser amable, no lograba ganarse su confianza. Yo permanecía cerca, observando cómo mi hija enfrentaba una soledad y un abandono que ningún niño debería experimentar. Por la tarde, Elena trató nuevamente de acercarse, ofreciéndole un juguete que había encontrado en la sala. Pero Lea simplemente lo miró y volvió a abrazar su libreta con fuerza. «No necesito juguetes. Quiero a mi mamá», dijo en un susurro, mientras sus ojos se llenaban nuevamente de lágrimas. Elena, frustrada pero sin saber qué hacer, dejó el juguete sobre la mesa y se alejó. Lea permaneció sentada en el suelo, mirando la puerta de entrada con la esperanza de que Hudson regresara pronto. Pero las horas pasaron, y la casa seguía sumida en el mismo silencio pesado que parecía eterno. Cuando llegó la noche, Lea se negó a comer lo que Elena le preparó. Simplemente se recostó en el sofá, con la manta cubriéndola, y cerró los ojos. Aunque no estaba realmente dormida, murmuraba de vez en cuando: «Mami, por favor, vuelve. Yo prometo ser buena». Esa noche fue especialmente difícil para mí. Sentí como si mi conexión con este mundo se desvaneciera por completo. Sabía que mi tiempo junto a Lea estaba terminando, y la angustia de dejarla sola era insoportable. Observé su pequeño cuerpo acurrucado en el sofá y me prometí, de alguna forma, seguir cuidándola, incluso si ya no podía estar físicamente presente. Al día siguiente, Hudson regresó temprano, pero no venía solo. Traía consigo a otra mujer, alguien que Lea no reconoció. Esta vez, Hudson no se molestó en suavizar la situación. «Lea, esta es la señora Carmen. Ella estará contigo mientras termino unos asuntos importantes», dijo con frialdad, evitando cualquier contacto visual con su hija. Lea miró a la mujer, luego a Hudson, con los ojos llenos de confusión y miedo. «Papá, no quiero quedarme con ella. Quiero ir contigo», suplicó, aferrándose nuevamente a su libreta. Hudson no respondió, limitándose a dar instrucciones rápidas a Carmen antes de salir por la puerta. Lea corrió tras él, intentando abrir la puerta. «Papá, no te vayas. No me dejes sola», gritó desesperada, mientras las lágrimas inundaban su rostro. Carmen intentó calmarla, acercándose con cautela. «Tranquila, pequeña. Tu papá volverá pronto. Estoy aquí para cuidarte», dijo en un tono amable, pero Lea se apartó llorando inconsolable. Mientras el día avanzaba, el eco de las decisiones de los adultos, enredadas en términos como dinero y dólares, pesaba sobre la casa. Lea, aún abrazando su libreta, continuaba mirando la puerta, esperando un regreso que parecía cada vez más lejano. Yo, en mi lugar intangible, solo podía desear que, a pesar de todo, alguien encontrara la forma de devolverle el amor y la seguridad que tanto merecía. Lea observaba con ojos llenos de sorpresa y temor cuando Hudson se dirigió a ella con tono directo. «Lea, esta es la señorita Clara. Ella se encargará de cuidarte por un tiempo». La niña lo miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Papá, ¿qué significa eso? ¿Por qué no puedes quedarte conmigo?», preguntó con un nudo en la garganta. Hudson evitó su mirada y, volviéndose hacia Clara, añadió: «Solo asegúrate de que no le falte nada. Tengo muchas cosas que atender». Acto seguido, como si nada, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Lea corrió tras él, aferrándose a su camisa con desesperación. «Papá, por favor, no te vayas. No quiero quedarme con ella. Quiero ir contigo», suplicó, su voz quebrada por el llanto. Visiblemente irritado, Hudson se agachó y le habló con firmeza. «Lea, no puedo llevarte conmigo. Tienes que quedarte aquí y portarte bien, ¿entiendes?». La soltó suavemente y salió por la puerta sin mirar atrás. Lea quedó inmóvil frente a la puerta cerrada, con lágrimas corriendo por su rostro. Clara intentó acercarse para consolarla, pero Lea se apartó rápidamente. «No quiero estar con nadie. Quiero a mi papá y a mi mamá», exclamó entre sollozos. Clara, incómoda pero intentando mantenerse tranquila, le dijo: «Tu papá regresará pronto, Lea. Hasta entonces, estoy aquí para ayudarte». Pero sus palabras no lograron calmar a la niña.
Lea pasó el resto del día moviéndose por la casa como un pequeño fantasma. Clara trató de hacer que comiera algo, pero Lea apenas tocó la comida. En cambio, se sentó junto a la ventana, mirando hacia afuera como si esperara que Hudson regresara en cualquier momento. Desde mi lugar intangible, observaba todo con un dolor indescriptible, viendo cómo mi hija enfrentaba un abandono que ninguna niña debería experimentar. Por la noche, Clara intentó nuevamente acercarse. ¿Quieres que te lea un cuento antes de dormir?, preguntó, sosteniendo un libro. Lea negó con la cabeza sin mirarla. Mami solía leerme cuentos. No quiero que tú lo hagas, murmuró, aferrándose con más fuerza a la manta que cubría su pequeño cuerpo. Clara dejó el libro sobre la mesa y suspiró. Entiendo que extrañes a tu mamá, Lea. Pero estoy aquí para ayudarte. Puedes confiar en mí, dijo con suavidad. Sin embargo, Lea no respondió. Cerró los ojos, como si quisiera escapar de la realidad. Más tarde, cuando finalmente se quedó dormida en el sofá, Clara se sentó en la mesa del comedor, revisando su teléfono. Mientras tanto, yo permanecía cerca de Lea, observando su rostro tranquilo. Aunque dormía, sabía que en su interior estaba luchando contra un dolor demasiado grande para su edad. Sentí nuevamente como mi conexión con este mundo se debilitaba. Aunque no quería irme, entendí que pronto no tendría elección. Mi único deseo era que, de alguna forma, Lea encontrara la fortaleza para seguir adelante. A la mañana siguiente, Lea se despertó en el sofá, aún vistiendo la camiseta que había sacado de mi armario. Sus ojos estaban hinchados y rojos, reflejo de una noche de lágrimas silenciosas. Clara, ya en la cocina, preparaba el desayuno. Buenos días, Lea. Ven a comer algo, dijo con suavidad. Lea caminó hasta la mesa y se sentó en silencio. Clara colocó un plato frente a ella, pero Lea solo miró la comida. No tengo hambre, murmuró. Clara suspiró, sin insistir, dejando a la niña sola con sus pensamientos. Más tarde, Hudson apareció brevemente en la casa. Lea corrió hacia él con entusiasmo, pensando que finalmente se quedaría. «Papá, ¿te vas a quedar hoy?», preguntó, con los ojos brillando de esperanza. Hudson se inclinó para abrazarla, pero sus palabras apagaron rápidamente su ilusión. «No, Lea. Solo vine a recoger unas cosas. Volveré más tarde, ¿vale?». La niña lo observó mientras se alejaba nuevamente, el brillo de esperanza desvaneciéndose en su mirada. Las horas pasaron lentamente, y Lea continuó vagando por la casa, buscando algo que la conectara conmigo. Encontró una fotografía nuestra y la abrazó con fuerza, como si eso pudiera traerme de vuelta. Clara, al ver su tristeza, intentó distraerla mostrándole juguetes, pero Lea simplemente susurró. «No necesito juguetes. Solo quiero a mi mamá». Cada intento de Clara por consolarla parecía inútil. Lea permanecía en silencio, atrapada en su dolor. Yo, observando desde mi lugar invisible, deseaba con todas mis fuerzas poder intervenir, poder decirle que estaba con ella y que siempre lo estaría, aunque no pudiera verlo. El eco de palabras como dinero y dólares, que parecían justificar todas las decisiones de Hudson, resonaban en la casa vacía, mientras una niña pequeña buscaba desesperadamente algo que el dinero jamás podría comprar, amor y presencia. Lea pasaba sus días sumida en su propio silencio, ignorando los intentos de Clara por distraerla con dibujos y juguetes. La mayor parte del tiempo se sentaba junto a la ventana, mirando hacia afuera, esperando algo que, en el fondo, sabía que probablemente no sucedería. Su pequeño cuerpo reflejaba una mezcla de esperanza y resignación. Más tarde esa noche, Lea abrió un cajón en busca de algo familiar y encontró un álbum de fotos. Se sentó en el suelo y comenzó a hojearlo con cuidado. Cada imagen traía recuerdos de momentos felices que dibujaban una sonrisa triste en su rostro. «Mami siempre estaba conmigo. ¿Por qué tuvo que irse?», murmuró, sosteniendo una foto nuestra con delicadeza. Clara, al verla tan absorta en las imágenes, intentó acercarse nuevamente. «Lea, vamos a guardar ese álbum. No quiero que te pongas más triste antes de dormir», dijo en un tono suave. Pero Lea abrazó el álbum contra su pecho y negó con la cabeza con firmeza. «Quiero quedarme con esto. Es lo único que tengo de ella», respondió. Clara, resignada, dejó a Lea sola en el suelo, rodeada por los ecos de un pasado que ella intentaba aferrarse. Mientras tanto, yo, desde mi lugar invisible, sentía como mi presencia se debilitaba cada vez más. Era como si una fuerza me empujara lejos, pero me aferraba desesperadamente, incapaz de dejar a mi hija en un estado tan vulnerable y solitario. A la mañana siguiente, Clara encontró a Lea dormida en el suelo, aún abrazando el álbum de fotos. Con cuidado, le puso una manta encima y suspiró, visiblemente afectada por la situación. Aunque Clara intentaba ser paciente, era evidente que el peso emocional estaba siendo difícil tanto para ella como para Lea. La niña parecía más aislada cada día, atrapada en su tristeza. Más tarde, Hudson regresó a la casa. Habló brevemente con Clara sobre los próximos pasos a seguir, mencionando algo sobre organizar los temas pendientes y asegurarse de que todo estuviera resuelto, palabras que Lea no comprendía del todo, pero que giraban en torno a responsabilidades, dinero y decisiones que se sentían frías y distantes. Lea, con su álbum en las manos, se acercó a él con una mezcla de valentía y necesidad. «Papá, ¿puedes contarme historias sobre mamá?», preguntó, sus ojos llenos de expectativa. Hudson desvió la mirada y respondió con frialdad. «Ahora no, Lea. Estoy ocupado». La niña se alejó lentamente, con el álbum abrazado contra su pecho, y regresó al sofá. Allí, en su refugio improvisado, susurró para sí misma. «Mami, yo sé que estás aquí, aunque papá no lo cree.
Sus palabras rompieron lo que quedaba de mi corazón. Comprendí en ese momento que mi conexión con este mundo estaba a punto de romperse por completo. Ya no podía resistirme a lo que estaba sucediendo, pero antes de partir, usé lo último de mi energía para acercarme a Lea. Aunque no podía tocarla, deseé con todas mis fuerzas que sintiera mi amor y mi presencia. Lea dejó de hojear el álbum por un momento, mirando a su alrededor con curiosidad. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, tenue pero significativa. Te siento, mami. Yo sé que estás conmigo, murmuró. En ese instante, supe que finalmente podía descansar. Aunque me despedía de este mundo, mi hija aún llevaba una parte de mí dentro de ella, y eso era suficiente para mantenernos unidas, incluso en la distancia.